Bien, hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a Dios que nos permite poder seguir enseñando la palabra del Señor, ya que el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos enseña toda la verdad acerca de Dios. ¿Sí? Así lo establece la palabra de Dios. ¿Sí? Que el Espíritu Santo es el que nos iba a recordar todas las cosas que el Señor Jesucristo ha dejado escrito, ¿sí? Ha dejado enseñado en los evangelios, ¿no? Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, ¿no? Y que sigamos aprendiendo juntos a través de la palabra de Dios, que seamos edificados, ¿no? Bien, hermanos, estamos viendo el primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé, y estamos viendo la introducción, ¿sí? Y nos estamos basando en el libro histórico, me refiero al libro de los Hechos de los Apóstoles, donde nos narra, donde nos enseña cómo es que el Evangelio, ¿sí?, se fue expandiendo por diversas regiones y por diversos lugares, ¿no? Ya que nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus apóstoles en Hechos capítulo 1, en su verso 8, ¿no? Vean cómo dijo nuestro Señor Jesús. Vamos a ver Hechos capítulo 1, versículo 8, dice el texto: pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? El Señor dejó establecido: cuando sean investidos del poder de lo alto, me serán testigos. Primeramente van a empezar en Jerusalén, de ahí se van a expandir a Judea y en Samaria, y de ahí hasta lo último de la tierra. Ya podemos ir observando, ¿no? Con la ayuda del Señor, cómo es que la palabra del Señor fue llegando a diferente nacionalidad, a diferente país, ¿no? En diferente idioma que algunos hablan el inglés, el portugués, ¿sí? El alemán, algunos hablan diferentes idiomas, pero el Evangelio fue llegado, ¿sí? Llegó de alguna forma, de alguna manera, haciendo énfasis, haciendo a la promesa que iban a ser testigos, ¿sí? Iban a ser testigos. Bien, vamos a orar, que sea el Espíritu Santo ayudándonos el día de hoy. Que sea su Santo Espíritu guiándonos a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo que ha venido a morar en cada uno de nosotros, en todos aquellos que han creído al Evangelio y han sido sellados hasta el día de la redención. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permites poder compartir tu palabra. Toda la gloria y toda la honra es para usted. Bendiga a cada hermano, a cada hermana que vaya a ver esta enseñanza, que sea de edificación para su vida. Y lo más importante, que nosotros seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Espíritu Santo de Dios, tú permaneces en nosotros. Usted es el que nos enseña. Usted es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Te rogamos y te suplicamos que seas enseñándonos en estos momentos, guiándonos en estos momentos, que sepamos darle la correcta interpretación. Gracias, Señor. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento, ilumínanos a través de la Escritura. Gracias, mi Señor. Bendiga a cada hermano y a cada hermana. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga, ¿no? Vamos a comenzar, como les decía. Gracias a Dios. Estamos viendo con la ayuda del Señor, ¿sí?, a través del Espíritu Santo, acerca del personaje del apóstol Pablo. Estamos viendo una introducción. Estamos viendo que el apóstol Pablo era una persona, un personaje que en sus inicios, ¿sí?, él era alguien muy celoso, ¿sí?, de las tradiciones de sus padres, perdón. Era alguien que él no estaba de acuerdo con enseñar acerca, amados hermanos, del Cristo resucitado. Él no estaba de acuerdo de enseñar acerca de la muerte. Sí, por ejemplo, aquí lo vamos a señalar. Vean. Para Pablo,
Sí, el apóstol Pablo, podemos ver aquí, Pablo, él no estaba de acuerdo, por ejemplo, para enseñar acerca de la muerte, sepultura y resurrección. ¿De quién quieren? De Cristo. Esto es lo que se le denomina como el Evangelio. Sí, esto es el Evangelio. Vean, esto es el Evangelio. Vean, amados hermanos, cómo lo encontramos en las Escrituras, ¿no? Por ejemplo, vean, esto está en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4, ¿no? Ahí nos enseña. Pablo no estaba de acuerdo que enseñar acerca de Cristo. Acerca de Cristo, amados hermanos. Él no estaba de acuerdo que se enseñe acerca de Cristo. No, él no estaba de acuerdo, ¿no? Por eso él perseguía a la iglesia, ¿no? Porque los apóstoles en un inicio, sí, ellos anunciaban acerca de Cristo, testificaban acerca de Cristo. Vean cómo dice, como les decía, esto es el Evangelio, ¿sí? Vean. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. Primera de Corintios 15:3. Lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí podemos ver. ¿Sí? Aquí podemos observar, esto es el Evangelio, esto es lo que los apóstoles predicaban al inicio, ¿no? ¿Por qué digo al inicio? Porque después, casi la mayor parte del libro de los Hechos ya habla acerca de Pablo, cómo él es que fue predicando el Evangelio, cómo es que él rogaba que se le abriera puerta en tal lugar para anunciar la palabra de Dios, ¿sí? Para anunciar la palabra del Señor. Bien, vamos a ver, amados hermanos. Esto era lo que ellos anunciaban acerca de la muerte, ¿sí? Acerca de la sepultura y resurrección de nuestro Señor. Eso es el Evangelio, eso es lo que se debe de predicar, ¿no? Acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesús. No un Evangelio de prosperidad, ¿no? Eso es totalmente una falsa enseñanza, un Evangelio de prosperidad, ¿no? Nosotros, el mensaje principal que damos, el autor principal es Cristo. Todo descansa en Cristo, amados hermanos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos con la ayuda del Señor en Hechos capítulo 2, ¿sí? Hechos capítulo 2, podemos observar cómo los apóstoles, ¿sí? Bueno, cuando vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, ¿no? Vemos que el apóstol Pedro, ¿sí? Ya no era aquel Pedro que negó al Señor Jesús 3 veces, ¿no? Aquí vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo que empezó a testificar al pueblo de Israel, amados hermanos, al pueblo de Israel. Vean, Hechos 2, capítulo 2, versículo 29. Vean cómo se nos dice. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, ¿sí? Vemos aquí que David, ¿sí? El patriarca David murió. El patriarca, vamos a ver, el patriarca David murió. Aquí podemos observar, amados hermanos, que el apóstol Pedro está diciendo que el patriarca David murió y fue sepultado, ¿no? Pero vean lo que dijo el patriarca David. Pero siendo profeta, ahí está, el rey David, aparte de ser rey, era profeta. Así lo dicen las escrituras. El rey David era
profeta, ¿no? Y dice, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Vean, amados hermanos, vean lo que dice la palabra del Señor. Aquí podemos observar, ¿no?, que David, siendo profeta, ¿no?, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, aquí estamos, su descendencia, de su descendencia, ¿sí?, levantaría al Cristo, vendría el Cristo de su descendencia, ¿no? Vendría el Cristo, ¿por qué? Porque Dios ya lo había jurado desde tiempos atrás, ¿no? Podemos ir al, por ejemplo, vamos al Salmos 132, Salmos 132, vean. Salmos 132, versículo 11, vean. Sí, por eso dice acá en Hechos 2:30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado. Aquí vemos la profecía que dijo el rey David, el profeta David. En verdad juró Jehová a David. Vemos, y no se retratará de ello, o sea, no se va a arrepentir, no se va a volver atrás, no va a decir, no, eso es mentira, no. No se retrata de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Aquí podemos ver, amados hermanos, cómo es que la palabra de Dios dice que Jehová, el Padre, Dios le juró, y no se retrata que su descendencia iba a salir el que se iba a sentar en su trono, ¿sí? Y esa profecía, por ejemplo, podemos observar, amados hermanos. Aquí podemos ver, ¿no?, como dice el Salmo, que juró con juramento y no se retrata, ¿no? Y podemos ver, esto se le conoce, amados hermanos, es el pacto davínico, ¿sí? Y esto lo encontramos, este pasaje lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 11 al 16. Esta profecía, donde Cristo va a reinar. Sí, esta profecía, este se llama el pacto davínico. Por esa razón, amados hermanos, Jehová juró a David, sí, y no se retrata de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono, ¿no? Aquí podemos ver, como dice la escritura, ¿no?, como el portavoz de Dios, David sabía que Dios cumpliría la promesa, ¿no? Regresamos a Hechos. Regresamos al libro de los Hechos, ¿no? Estamos viendo cómo el apóstol Pablo, Hechos 2:30, cómo el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pedro está anunciando acerca de David, que del rey David, de su descendencia, en cuanto a la carne, iba a levantar al Cristo para que se sentase en su trono, ¿no? Y vean el 31, y viéndolo antes, habló de la resurrección. Esto es lo que está hablando acerca de la resurrección, de nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que predicaban, están hablando acerca de la resurrección, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, ¿sí? Este pasaje podemos observar, amados hermanos, este pasaje, con la ayuda del Señor, vamos a poner unas citas
a veces nosotros no le hacemos caso tanto al Antiguo Testamento, y eso es un peligro total para nosotros como estudiantes de las Escrituras, que nosotros no leamos o no estudiemos el Antiguo Testamento, porque la mayor parte de las profecías están en el Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Salmos capítulo 16, sí, Salmos capítulo 16, versículo 10, ¿sí? Donde nos enseña acerca de la muerte, ¿sí? Muerte, sepultura y resurrección. ¿De quién? De Cristo. Sí, la resurrección de Cristo, que Cristo no iba a ver, sí, no, nuestro Señor Jesús, no, su alma no iba a quedar en el Seol, ni iba a haber corrupción, ¿no? Es decir, que se iba a levantar de entre los muertos. Dios lo iba a levantar de entre los muertos, ¿sí? Y esto apunta a lo que apunta en Hechos capítulo 2, versículo 31, ¿sí? Acerca de Cristo. El apóstol Pedro está hablando acerca de su muerte, sepultura y resurrección, citando Salmos 16:10, ¿no? Donde habla el texto: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, ¿sí? Ojo, aquí hay una palabra muy importante. Sí, hay una palabra muy importantísima. Corrupción. ¿Qué creen que qué creen que significa la palabra corrupción? Sí, la palabra corrupción significa descomposición del cuerpo. Sí. Descomposición del cuerpo, ¿no? Cuando una persona muere, ¿sí? Vemos corrupción, es decir, se descompone nuestro cuerpo. Después de 3 días ya el cuerpo empieza a oler, dislata unos olores desagradables. Sin embargo, David habló acerca de su muerte, acerca de su sepultura, acerca de su resurrección. Por eso el apóstol Pedro está citando el Salmos 16:10, hablando de la resurrección, que no iba a haber corrupción. Su cuerpo no se iba a descomponer, no se iba a descomponer el cuerpo del Señor, ¿sí? Por esa razón vemos aquí Hechos 2:31. Viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Sí, ni su carne vio corrupción. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Vean la palabra. Todos nosotros somos testigos, ¿sí? Acerca de este acontecimiento, nuestro Señor Jesús, ¿no? Y aquí estamos en Hechos capítulo 2, cómo es que los apóstoles, ¿sí? Especialmente Pedro, ¿no? Empieza a hablar de la resurrección de nuestro Señor. Ahora vamos a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Vean, Hechos 3, versículo 15, también hablan lo que fue en el templo La Hermosa, ¿no? Lo que había pasado. El apóstol Pedro, sí, un varón lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar, ¿no? Empezó a hablar, dice Hechos 3:15: matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Nuevamente podemos ver que los apóstoles empiezan a hablar acerca de la muerte, acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?
Esto lo podemos ver a través de las escrituras. Ellos hablaban de la resurrección de Cristo, hablaban el evangelio, ¿no? Por eso dice Romanos 1, capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego, ahí podemos observar. Por eso ellos hablaban acerca del evangelio, hablaban acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tomando pasajes del Antiguo Testamento, porque recordando aquí en Hechos 3, ellos no tenían todavía el Nuevo Testamento, es más, todavía ni estaba escrita ningún evangelio, ninguna carta doctrinal, ninguna carta general, nada, todavía no existía todavía el Nuevo Testamento, cartas o evangelios, no había todavía, ¿sí? Ellos predicaban con el Antiguo Testamento, amados hermanos. Vean en Hechos capítulo 4 también, podemos observar, versículo 10, ¿no? ¿Cómo nos enseña? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en nuestra presencia sano. Podemos observar nuevamente cómo era, amados hermanos, que ellos no paraban de testificar, no paraban de predicar el evangelio, a pesar de que se lo prohibieron rotundamente hablar acerca de Cristo. Vean cómo responden ellos, ¿no? Vean, más en el 19, Hechos 4:19, más Pedro y Juan respondieron, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿sí? Aquí podemos observar cómo ellos, ¿sí? Nada les impedía de seguir predicando acerca de Cristo, ¿sí? Acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ellos seguían enseñando, seguían predicando el evangelio, ¿no? Ellos no se detenían, ¿no? Ellos no obedecieron esa orden terrenal, ellos siguieron predicando el evangelio. Por eso para el apóstol Pablo, sí, por eso para el apóstol Pablo, cuando nosotros vemos en Hechos capítulo 8, él le agradó, estuvo de acuerdo en la muerte, sí, dio su voto de aprobación que sí mataran a Esteban, ¿no? Porque para ello, para el apóstol Pablo, el Cristo que murió en la cruz, él no lo aceptaba, ¿sí? Porque para los judíos, que un hombre muera por los pecados de toda una humanidad, ¿sí? Es algo que no lo pueden aceptar, es una abominación para los judíos, ¿no? Ellos no lo comprenden. Por esa razón podemos ver que el apóstol Pedro dio su voto de afirmación, ¿sí? Estaba de acuerdo. Ahora, vean cómo era la vida del apóstol Pablo. En Gálatas 1:13 nos describe algunas referencias acerca de él, ¿sí? Gálatas 1:13 nos describe cómo era él. Gálatas 1:13 nos describe. Vean, vamos a Gálatas, amados hermanos, ¿no? Vamos al libro, a la epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Vean cómo dice la palabra de Dios. Gálatas 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, ¿sí? Él, sí, este personaje está narrando aquí en esta epístola cómo él perseguía duramente a la iglesia de Dios, ¿sí? Cómo la perseguía bastante, porque él no estaba de acuerdo que se siguiera extendiendo el evangelio. Él no estaba de acuerdo que se mencionara a Cristo, aquel, el autor de la vida, que había muerto y que resucitó de entre los muertos, lo levantó Dios. No estaba de acuerdo él que se siguiera anunciando acerca de él, sí, no estaba de acuerdo. Por esa razón su comportamiento, que de donde él venía, en la religión judía,
vamos a decir de esa forma. Él narra cómo persiguió con violencia a la iglesia de Dios. Hizo todo lo posible por destruirla, ¿sí? ¿Sí? El apóstol Pablo, antes de su conversión, antes de que Cristo, ¿sí?, de que él conociera la verdad y esa verdad lo iba a hacer libre, antes de todo eso, él pensaba que estaba haciendo bien delante de Dios, ¿no? Con extinguir, con destruir a todo aquel que se llame creyente, que sea cristiano, que crea en Cristo, ¿no? Como el Salvador, como el autor de la vida. Por esa razón, en Gálatas 1:13 nos enseña que su conducta, su forma de ser, su forma de vivir, su forma de ver a estos hermanos en Cristo Jesús, ¿sí?, los trataba con violencia, ¿no? Quería hacer lo posible para destruirla, ¿sí? Para destruirla. Quería hacerla para destruirla. Vean. Y sí, por ejemplo, ¿se acuerdan en Hechos capítulo, Hechos capítulo 8? Hechos 1:8, cuando Saulo consentía en su muerte. A ver, vamos a ver cómo dice en otra versión. A lo mejor dice: Saulo fue uno de los testigos, estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Así dice en esta versión, ¿verdad? Estuvo de acuerdo con el asesinato, ¿sí? Es decir, dio a su aprobación de que Esteban, el primer mártir de la iglesia, ¿sí?, fuera asesinado, ¿sí? Él estuvo de acuerdo, fue uno de los testigos, ¿sí? Él estuvo de acuerdo que lo matara, ¿no? Porque Esteban, un varón lleno del Espíritu Santo, empezó a testificar, ¿no?, acerca del Evangelio. Desde el Antiguo Testamento empieza a hablar en Hechos capítulo 7, ¿no? Empieza a narrar, ¿sí?, cómo el Mesías, el Cristo, vino a este mundo, se hizo carne, ¿sí? Podemos ir a Hechos 26:9. Hechos 26:9. Vean. Vean cómo dice Hechos 26:9. Vean. Yo ciertamente, ¿sí?, había creído. Vean cómo pensaba el apóstol Pablo. Vean cómo él pensaba, todo lo que él hacía: perseguir, arrastrar a los creyentes, ¿no?, entregarlos a la cárcel. Vean, hermanos, cómo el apóstol Pablo, sí, que en ese momento no era apóstol, no era hermano todavía, era un perseguidor de la iglesia, sí. Vean vean cómo él dice: yo ciertamente había creído de mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, es decir, que él solía creer que mi obligación era hacer que todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sí? Su obligación, él pensaba que su obligación era hacer todo lo posible para detener al nombre de Jesús de Nazaret, a esas personas que nombraban a nuestro Señor Jesús. Y tantito, en Hechos capítulo 8 del versículo 2, 3, ¿sí?, y 4 podemos observar cómo el evangelio se fue extendiendo por la región de Judea y de Samaria, ¿no? Ahí el apóstol Pablo, los discípulos empezaron a predicar acerca del evangelio, empezaron a hablar acerca del evangelio, ¿no? Y Saulo en ese tiempo quería seguir persiguiendo la iglesia. ¿Sí? Podemos seguir viendo el texto bíblico, ¿no? Como, por lo cual, amados hermanos, siguiendo el texto, vean cómo nos sigue diciendo: lo cual también hice en Jerusalén. Vean, lo cual también hice en Jerusalén. Vean, primero el apóstol Pablo, Saulo en ese tiempo, empezó a atacar a los hermanos de Jerusalén, ¿sí? Y vean qué hacía con los hermanos de Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, ¿sí? Utiliza el término santo. La palabra santo son creyentes que se han apartado del pecado para el servicio de Cristo, ¿sí? Santos. Cuando te pregunten: ¿tú eres santo?, dile: sí, soy santo.
¿Por qué? Porque yo ya me he apartado del pecado para servir al Señor Jesucristo. Yo ya me he apartado. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, cuando los mataron, yo di mi voto. Es decir, yo di mi aprobación. Él estaba de acuerdo a que los matara, ¿no? Di mi voto en contra de ellos, ¿no? Cuando los condenaba a muerte, él estaba de acuerdo, ¿no? Él estaba de acuerdo que él mandaba encerrar a la cárcel a todas estas personas, a todos estos hermanos, ¿no? Y vean su forma, y muchas veces, ¿sí? Y muchas veces, vean, castigándolos en las sinagogas, ¿sí? Vean, los azotaba, ¿sí? Saulo en ese tiempo, antes de convertirse a Cristo, él los azotaba, ¿no? Estamos viendo una mini biografía antes de su conversión, ¿no? Porque él no estaba de acuerdo que se siguiera enseñando, que se siguiera predicando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo más feo, ¿sí? Y la prueba dura que vino contra estos creyentes fue lo siguiente: los forcé a blasfemar. Esta palabra, los forcé a blasfemar, amados hermanos. ¿Qué quiere decir? Los forcé a blasfemar. Está diciendo, más que nada, nos está dando a entender, sí, esa palabra blasfemar. A ver, vamos aquí. Vamos a ir al pizarrón. Hechos. Vamos a ir al pizarrón. Hechos. Hechos capítulo 26, ¿no? Versículo 11. Blasfemar. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que renunciaran a su fe en Jesucristo. Que renunciaran su fe en Cristo. Esto es lo que estaba haciendo Saulo en ese tiempo, ¿no? Que renunciaran a su fe, renunciaran en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que ellos ya no siguieran escuchando más acerca de Cristo, para que fuera tapada la boca, ¿sí? Por eso cuando lleguemos a Hechos capítulo 9, cuando veamos la conversión del apóstol Pablo o la conversión de Saulo, nosotros podamos observar, amados hermanos, podamos observar cuando le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es, ¿sí? Cuando dice el texto, nos narra, nos enseña que él estaba peleando contra Cristo mismo. Él estaba peleando porque él quería tapar la boca, quería cerrar la boca de estas personas, los obligaba a blasfemar, ¿okay? A que renunciaran a su fe. Ya no quería que siguieran hablando acerca de Cristo, ¿no? Y todo esto, amados hermanos, sí, todo esto estaba ocurriendo, amados hermanos, en Jerusalén. Todo esto es en Jerusalén. Sí, Jerusalén. Esto es en Jerusalén, donde mandaba encerrar en las cárceles. A ver, los mandaba a las cárceles. Los mandaba a las cárceles, sí. Los mataban. Podemos ver que los mataban. Y Saulo daba su aprobación. Aquí podemos observar que él daba su aprobación. Por eso en Hechos, cuando dice los forcé a blasfemar, es decir, les obligué a que renunciaran a su fe. Entonces podemos ver, los forcé a blasfemar, ¿no? A que renuncien a su fe en Cristo Jesús, a que maldigan el nombre de nuestro Señor Jesús.
Eso es lo que hacía Saulo antes de su conversión. Estaba de alguna forma peleando contra nuestro Señor mismo, pensando él que iba a callar la boca, ¿no? Como pasó en Hechos capítulo 4 cuando el apóstol Pedro se levanta y dice, porque nosotros no podemos dejar de hablar y decir lo que hemos visto y oído, no lo podemos hacer, ¿no? Así pensaba Saulo, que los iba a callar, matándolos, castigándolos, encerrándolos en la cárcel, ¿no? Y dice el texto, vean, enfurecido, o sea, él no iba con respeto, por favor ya no hablen en ese nombre, no, él iba enfurecido a tal grado de acabarlos, a tal grado de eliminarlos, ¿sí? Y los mataba. Dice, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Esta palabra enfurecido en el original, amados hermanos, es una palabra muy importante en el original. Esta palabra enfurecido en el griego es una palabra que dice enmainomai, ¿sí? Que quiere decir rabia contra, ¿sí? En este caso, Saulo tenía rabia contra los creyentes, ¿sí? ¿Contra quién? Los creyentes, ¿no? Rabia contra los creyentes. La palabra en mainomai, aparte de rabia contra, también significa cólera feroz. ¿Qué quiere decir la cólera? La cólera es ira, enfado violento. Vemos, él tenía cólera feroz, ¿no? Agarraba a los creyentes con enfado y violencia, amados hermanos, ¿no? Los agarraba con enfado y violencia. Era un enfado violento, amados hermanos, ¿no? Así arrastraba a estos creyentes, ¿no? Obligándolos a blasfemar, ¿sí? Obligándolos a renunciar su fe, ¿no? Estaba enfurecido sobre gran manera, sobre estas personas, sobre estos creyentes. Su enfado era tal, su furia, su enojo era tal que era muy violento a los creyentes. Por eso, cuando los mataban, él daba su aprobación. Mátenlos, no hay problema. Necesitamos acabar con todas estas personas, ¿no? Él, por esa razón, él los perseguía, él estaba enfurecido contra ellos, los persiguió, vean, y los persiguió, sí, dice el texto, él mismo está narrando, amados hermanos, sí, está narrando cómo los perseguía, y los perseguía hasta en las ciudades extranjeras, ¿sí? Él se iba por todas las regiones, por esa razón pidió cartas para ir a Damasco, donde estaban unos creyentes. Él iba por todos estos lugares. Él estaba muy obsesionado, estaba furiosamente contra estos creyentes, ¿no? Con tal grado de ir a varias regiones, ¿no? De ir a estos lugares para aniquilarlos, para eliminarlos, para darles muerte, ¿no? Para darles muerte. Y dice el texto, por ejemplo, aquí estamos en 1 Timoteo 1:13 al 15, ¿sí? Estamos viendo cómo el apóstol Pablo, ¿sí? En sus inicios, ¿sí? En sus inicios, cómo él era su comportamiento, cómo los perseguía con violencia. Ya vimos Gálatas 1:13, ya vimos Hechos capítulo 26 del versículo 9 en adelante, ya vimos. Ahora vamos a ir a otra parte de la escritura. Vamos a Primera de Timoteo, sí, Primera de Timoteo, amados hermanos, Primera de Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13, vean cómo dice la bendita escritura, cómo se narra él. Aquí en 1 Timoteo 1:12, él ya es una persona convertida, ¿no? Aquí dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Vean, alguien que daba la aprobación de que mataran, alguien que metía a cárceles a hombres y a mujeres, ¿no? Él estaba de acuerdo, ¿sí?
Él estaba de acuerdo en todo momento, pero vemos la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo más vil y menospreciado de este mundo ha escogido Dios, ¿sí? Para que sea salvo y pueda transmitir el mensaje de salvación. La pregunta es, usted, amados hermanos, Dios, nuestro Señor Jesús, lo ha rescatado de las tinieblas, lo ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, dándole vida, ¿sí? Porque antes de venir a Cristo nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros estábamos sin esperanza en este mundo. Estábamos sin Dios en este mundo. Pero Efesios 2.1 nos dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En otra versión dice en nuestros delitos y maldades. Cristo Jesús nos imparte vida. Nos da de su gracia para salvación. Por eso Tito 2.11 nos enseña que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, en todas las regiones, en todo el mundo, para que seamos salvos, ¿no? Y aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo fue un referente, fue una pieza fundamental para el evangelio, ¿no? Para que fuese predicado el evangelio en las demás naciones, en los demás lugares, no donde Cristo ya haya puesto fundamento, no donde Cristo predicó, sino Él fue a otras regiones, ¿no? Por esa razón, la gracia de Dios que Dios te ha dado o que nos ha dado a nosotros, ¿cómo la estamos utilizando? ¿En qué nosotros nos ocupamos? ¿Nos ocupamos en el ministerio? ¿Nos ocupamos en las cosas del Señor? ¿O utilizamos la gracia de Dios para pecar? ¿Cómo estamos? ¿Cómo la utilizamos? Hay que ser como el apóstol Pablo. Dios nos fortalece, Cristo nos fortalece y nos pone en el ministerio para hacer nosotros la obra, ¿no? Porque vean cómo él era antes. Va a narrar, habiendo sido yo blasfemo, dice, perseguidor. Él cómo se narra a sí mismo. Vemos cómo se narra él a sí mismo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia en incredulidad. Vamos a ver en esta versión cómo dice. Sí, vamos a ver en esta versión. Dice en 1 Timoteo capítulo 1. Sí, 1 Timoteo capítulo 1. Sí, dice, le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me da las fuerzas para llevar a cabo su obra. Sí, 1 Timoteo 1:12. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. 13. Pero a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo en mi insolencia, yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, por lo hacía por ignorancia, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Él se considera a sí mismo que era incrédulo. No doy gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios. Esta era la vida del apóstol a los gentiles, maestro también. ¿Sí? Ahí podemos ver que en este versículo cómo nos narra la experiencia de Pablo al verse a sí mismo cómo era en realidad a la luz de la ley de Dios, ¿no? Era blasfemo, hablaba maldades, calumnias en contra de Dios. Sí, Pablo violó la primera mitad de los 10 mandamientos por medio de sus ataques directos contra Cristo, ¿no? Podemos observar. Él violó los primeros 10 mandamientos, ¿no? Ese ataque directo contra Cristo, no fue un ataque contra los creyentes, no fue contra Cristo. Por eso en Hechos capítulo 9 enseña la palabra: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? ¿Tú por qué me estás persiguiendo? ¿Sí? Pablo era un apóstata judío, ¿no? Era un apóstata porque apostataba de esa fe, ¿no? No era ni un fariseo porque él rechazaba la enseñanza de nuestro Señor Jesús, rechazaba la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Aquí podemos ver cómo
En el versículo 12, 1 Timoteo 1:12, cómo Dios, cómo nuestro Señor Jesucristo, cómo es la obra del Espíritu Santo, cuando viene a la vida del creyente lo cambia, lo transforma. ¿Sí? Por eso él narra de esta forma en Tito. Vean en Tito capítulo 3. Vean en Tito. Vean aquí. Vamos a leer estos dos versículos. Tito 3, capítulo 3, vamos a verlo. Tito 3, 4 y versículo 5. Capítulo 3, versículo 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Vean, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esta es la obra del Espíritu Santo, amados hermanos. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, ¿sí? La misericordia, la bondad de Dios nos salva, ¿sí? Nos salva, ¿sí? No por nuestras obras de justicia que nosotros hagamos, sino su misericordia, su gracia, por el lavamiento de la regeneración. Ahí es el Espíritu Santo donde nos va regenerando a nosotros como creyentes, nos va transformando a nosotros. Así podemos ver, por eso Él escribe que Cristo lo salvó, no por sus obras que Él hubiera hecho, no, fue el Espíritu Santo que obró en su vida, en la vida del apóstol Pablo, ¿sí? Por esa razón podemos ver que Él era una persona que se enfurecía, era una persona que daba la aprobación de matar a los creyentes, era una persona que mandaba a la cárcel, era una persona que arrastraba a hombres y a mujeres. Él estaba de acuerdo en todas esas hazañas, él estaba de acuerdo en que el nombre de nuestro Señor Jesús ya no se mencionara, que no se mencionara acerca de la muerte, ¿sí? Acerca de la muerte, acerca de la resurrección. No, él no estaba de acuerdo, ¿no? Él no estaba de acuerdo, ¿no? Y vean, vamos a hacer un breve resumen aquí. Con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a hacer un breve resumen, vean. Vamos a hacer un breve resumen. Bien, entonces podemos observar que el Espíritu Santo, cuando obra en la vida del creyente, de la persona, hay un cambio en su vida, hay un cambio en su forma de estar viviendo. Ya vive para agradar a Cristo, ya es un siervo de Cristo, un esclavo de nuestro Señor Jesús. Y vean, hermanos, cómo dice, vamos a ver este breve recuadro, ¿no? Aquí podemos ver, amados hermanos, ¿no? Cómo es que Saulo persigue a los creyentes. Tenemos estos pasajes, Gálatas, capítulo 1 del verso 3 al 14, Hechos 26 del 9 al 11, 1 Timoteo del capítulo 1, versículo 2 y 13 y Hechos 8, 3. Todo esto, amados hermanos, todo esto mataba encarcelaba, arrastraba, ¿sí? Los obligaba a renunciar a su fe, a su fe, como este personaje, Saulo, hacía todo esto lo posible, ¿sí? Para que los creyentes, ¿sí? Los mataba, los mandaba a matar. Él estaba de acuerdo, daba su aprobación, ¿no? Los encarcelaba, se enfurecía, se ardía de cólera feroz, ¿no? Un enojo con violencia, ¿no? Obligaba a blasfemar, a maldecir el camino del Señor, a que renunciaran a su fe. Y vean en Hechos 8:3, vamos a ver Hechos capítulo 8, vean, 8:3, ¿no? Bueno, vamos a leer del 1, Hechos capítulo 1 para entrar en contexto, ¿no? Y Saulo consentía en su muerte, ¿no? Hablando de Esteban, dio a su aprobación.
fue testigo de que Esteban fuera muerto. Y dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, ¿no? Él primeramente aquí empezó a atacar a Jerusalén. Después se fue extendiendo hasta el extranjero, hasta otras regiones, ¿no? A otros lugares. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo a los apóstoles, ¿no? Aquí podemos ver que tanto en Judea y en Samaria fueron esparcidos los creyentes. 2, Hechos 8:2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Pero ¿qué pasaba con Saulo? Dice el 4. Vean el 4 cómo dice. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Vean su comportamiento, vean su forma de vivir, vean cómo él era. Aquí podemos ver, Saulo asolaba a la iglesia. Aquí podemos ver, ¿no? Esta palabra asolaba, vamos a investigarla con la ayuda del Señor. Vean, la palabra asolar. Sí, asolar, vamos a ver aquí. Dice Saulo asolaba. Asolar en el original en el griego tiene un significado muy profundo, ¿no? Significa más que nada es ser despeda un animal, sí. Animal, sí. Animal. Aquí podemos ver, es ser despedazado por un animal, amados hermanos, ¿no? Sí. Cuando Saulo asolaba la iglesia, está dando a entender que él despedazaba a los creyentes, en pocas palabras, porque vemos textos, ¿no? Vimos textos donde nos narra que él daba su probación de matarlos, ¿sí? Él encerraba a muchos de los creyentes, ¿sí? Él cuando se le daba la encomienda, dar su aprobación en contra de matar a los creyentes, estaba totalmente de acuerdo. Él los obligaba a blasfemar, a maldecir, a que renunciaran a su fe. Aquí por eso bien, en Hechos 8:3 podemos ver que Saulo asolaba a la iglesia, no se paraba, él quería con su cólera feroz, ¿sí? Esa enojo con violencia, lo que él quería, amados hermanos, lo que él quería, ¿sí? Él quería que los creyentes fueran exterminados, ¿no? Fueran totalmente devastados, ¿no? Por esa razón podemos observar que esta conversión, ¿sí? Por eso de lo más vil y lo más menospreciado de este mundo ha escogido Dios para salvar a los creyentes, ¿no? Para salvar a los creyentes, así como Saulo, ¿sí? Así como él era muy celoso de las tradiciones de sus padres todavía, ¿sí? Vamos a ver este último pasaje, vean. En 1 de Corintios capítulo 1, ¿sí? 1 de Corintios vemos aquí. Y lo más vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Dios escogió por su gracia, ¿sí? Por su gracia escogió de lo más vil. Nosotros, o el apóstol Pablo, de lo más vil de este mundo, lo más menospreciado lo escogió a él. Por eso vean cómo dice en Gálatas capítulo 1 en su verso 15, hablando acerca de él. Pero agradó a Dios
que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Vean, ya lo llamó por su gracia. ¿Desde cuándo? Desde el vientre de su mamá. Ya estaba todo, todo. En el conocimiento en el conocimiento de Dios ya estaba que Saulo, que posteriormente más adelante se llama Pablo, ya está apartado desde el vientre de su mamá para el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que lo apartó por su gracia, amados hermanos, ¿no? Entonces podemos observar que él asolaba la iglesia, ¿no? Él era muy celoso. Más adelante vamos a ver Gálatas capítulo 1 versículo 14, donde él era celoso de las tradiciones de su padre, donde él se le enseñó fundamentalmente dentro del judaísmo, tanto porque los judíos tienen libros aparte de la Torá, aparte del Tanaj, que es todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Creen en otros libros como el Mishnah, el Talmud, los códigos medievales, ¿no? Y en una exégesis muy rabínica sacan las enseñanzas, las interpretaciones del Halakam, donde el apóstol Pablo era en las tradiciones de sus padres, él aprendió muy bien esta enseñanza, ¿no? Esta autoridad que estaba por encima de la Torah, el halakam, ¿sí? Que hay costumbres, hay tradiciones en esas enseñanzas, ¿no? Ya que esa palabra halakam significa andar o caminar, ¿sí? Caminar, pero más adelante lo vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a dar gracias a Dios, ¿no? Estamos viendo la vida del apóstol Pablo antes de su conversión, porque después, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ir viendo, ¿sí?, cómo la iglesia es perseguida por Saulo y su conversión. Más adelante vamos a ir viendo todo eso, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero vamos a recitar este texto, Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permites poder compartir tu palabra. Bendiga a cada hermano y cada hermana. Que esta enseñanza sea de edificación y que despertemos dentro de nosotros mismos esa hambre de querer conocer más de la palabra de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.